en las conexiones intercelulares, ajá, entonces se hacen ampollas, ajá, se separan. Esto es genético y en las enfermedades que se pueden llevar es, por ejemplo, en el pénfigo, ajá. Hay diferentes enfermedades ampollosas, que la característica en esto no va a estar generado por una quemadura, ni va a estar generado por por alguna agente infeccioso como tal. Ajá. En este caso va a ser específico desde los estratos basales, en el estrato, ya sea en el estrato basal con la membrana basal o del estrato basal con el estrato espinoso. Entonces quedan, obviamente, al tener ese espacio, este espacio se llena de, ¿qué creen? Pues de líquido. Ajá, entonces quedan estas ampollas, ajá, al nivel de, puede ser de toda la piel. Ajá. Entonces de esto también, normalmente estas imágenes las vemos en las lesiones primarias. Aquí debe haber lesiones elementales, ya vieron. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Algunos casos como el pénfigo, en el cual vamos a tener problemas ampollares, y estas ampollas, siempre que ustedes vean ampollas y que no sean secundarias, aún si ustedes ven una ampolla y no es secundaria a una quemadura, ya sea química, fría o térmica, entonces tenemos que hacerle pruebas a ese líquido ¿cómo se llama? De la bula, ajá, de la bula o ampolla, para poder ver qué es lo que está adentro, ¿no? Qué tipo de líquido hay, si hay algunas células en ese líquido o no. ¿Sale? Entonces eso se llama acantólisis, cuando se separa esta porción. Entonces eso lo podemos llegar a ver también en algunas enfermedades edematizantes. Uh-huh. Hay enfermedades que hacen por inflamación, digamos, toda la inflamación va a causar un edema. Ajá. Pero hay inflamaciones que son más susceptibles al edema. ¿Cuáles van a ser esas enfermedades que son más susceptibles al edema? Las que afecten mayor degranulación de mastocitos, ajá, mayor número de eosinofilia, y por lo tanto va a haber mayor vasodilatación y mayor extravasación de líquido, por lo tanto mayor edema. Ajá. Por ejemplo, en alergias, con la presencia de ronchas, cualquier tipo de enfermedad que produzca ronchas alérgicas, puede generar ampollas, ajá, puede generar ampollas, ajá, entonces por acumulación de líquido también puede ser, o sea, no es común, por ejemplo, ustedes seguramente han de saberlo, que hay personas que cuando les pica un mosquito pues les dan una ronchita y no sé, a las 2, 3 horas se les quita, pero hay otras personas que les pica el mosquito y como les haces una super roncha, un abón enorme, ajá, y se les tarda en quitar 3, 4 días, ajá, eso también llega a suceder y es porque son muy sensibles, su piel es muy sensible o tiene mucha reacción alérgica, ajá, con todo esto que les acabo de decir, mastocitos, vasodilatación, etcétera. Y tenemos incluso, puede ser tan grave que sea tanta la edematización que esas ronchas salgan con ampollas. Ajá, entonces también lo pueden llegar a presentar. Entonces, todas las enfermedades que generan algún edema nos pueden generar alguna ampolla. Ajá, por ejemplo, incluso hay algunas infecciones, por ejemplo, en la erisipela, en la celulitis, podríamos llegar a encontrar que son enfermedades de la piel infecciosas por bacterias específicamente. Podríamos encontrar que en una piel, digamos, no tan susceptible, que se inflama de manera, digamos, común, no voy a decir normal, sino de manera común, sí se presenta la inflamación, se presenta, digamos, el dolor, todo esto, pero no se presentan ronchas. Ajá, solamente se ve rojo y edematizado, y sí, edematizado, pero, ¿cómo se le dice? Rojizo, ahorita lo recordamos. Entonces, solamente se ve rojo y en algunos casos podemos llegar a ver ampollas, ¿sale? ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces nos encontramos con estas ampollas y pensamos en una enfermedad acantolítica, o sea, una enfermedad ampollosa, un pénfigo, o nos empezamos a pensar en algunas otras enfermedades como un herpes zóster, etcétera, etcétera. Cuando ves la sola inflamación nos puede generar una acantólisis, ¿no? O una ampolla. Bueno. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno,
La espongiosis va a ser presencia de líquido entre las células, ajá, en el espacio intersticial epidérmico. Ajá. Entonces, ¿esto qué sucede? Normalmente, vean, aquí está muy claro. Normalmente están todas los queratinocitos juntos, ¿no? Están unidos. Pero vean aquí cómo hay un espacio muy claro entre cada uno de los queratinocitos. Ajá. Hay espacios claros entre cada uno. Ajá. Eso es porque hay líquido entre ellos. Ajá. Esto es edema. Ajá. Las enfermedades que generan edema también nos generan esto. Y justamente esta es la explicación de por qué se forma en un edema. Se pueden llegar a formar acantólisis. Entonces, vean, se va acumulando el líquido. ¿Por qué? Por inflamación, por edema. Se acumula y poco a poco ese líquido que se está acumulando empieza a ser tanto que empieza a separar los desmosomas hasta que los rompe y se genera una ampolla, ajá, como aquí lo estamos viendo. Se genera una acantólisis. Entonces, la espongiosis, repito, es presencia de líquido o presencia de agua en el espacio intercelular o intersticial. El espacio que hay entre las células, no adentro de las células, que es donde debería de estar. Eso es la espongiosis. ¿En qué enfermedades podemos verlas? Por ejemplo, aquí donde entrarían estas famosas ronchas que le estaba mencionando, ¿no? El piquete de mosquito, que la roncha que queda después del piquete de mosquito, si nosotros le hiciéramos una biopsia, la veríamos así. Veríamos que entre las células epidérmicas habría líquido, habría agüita, y eso se le llamaría espongiosis. Les repito, no les vamos a estar haciendo biopsia a todas las ronchas que veamos, ¿vale? Por eso es que al principio, cuando vieron esta clase con el doctor Vega, les mencionó, ¿no? Que en medicina dermatológica, lo que primero íbamos a hacer era exploración, ¿no? Obviamente subí su ficha, me presento y todo esto, porque pues no le tenemos que presentarnos y conseguir una relación médico-paciente. Entonces, normalmente nosotros podemos ver o hacer esa relación médico-paciente con cualquier otra patología, pero cuando estamos hablando de una enfermedad dermatológica, establecemos esa relación, pero inmediatamente vamos a iniciar con nuestra exploración, ¿no? Cuando terminamos la exploración de las lesiones en todo el cuerpo, empezamos a ver los antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante estarlo contemplando para que entonces podamos hacer diagnósticos diferenciales y no tener que estar haciendo la biopsia. Por lo tanto, la mayoría de diagnósticos que vamos a hacer a nivel de la piel van a ser diagnósticos clínicos, o sea, diagnósticos que nosotros vamos a ver con nuestros ojos y con nuestras manitas, ¿ja? Cosas que nosotros podemos medir, a diferencia de que necesitamos algún otro material diagnóstico auxiliar. ¿Dudas? Doctor, una pregunta antes de que pasemos a atrofia. Ahorita que hablaba de la ¿cómo se dice? Espongiosis. Que se genera un edema. Por ejemplo, para el caso de los quistes, ¿también entraría en esta clasificación al momento de que tienen edema o no? Solamente en las ampollas, ¿verdad? ¿Qué es un quiste? Pues es que en algunos encontré que pues es una, ¿cómo se dice? Pues es una lesión donde va a haber que tiene contenido líquido seroso a veces y que levanta la pared epitelial que los va a rodear. Entonces, como vi que te decía que tenía líquido, por eso pues me surgió la duda y pues le pregunto pues si entraba en esa también. O sea, exacto, entonces fíjense, para poder diferenciarlo. Bien lo mencionaron. Una cosa que muchas veces a mí me pasaba mucho esto con dermatología. Leemos libros de dermatología y nos dicen una cosa y luego pues, es como de, ¿y eso qué es? ¿Qué significa eso? Y la verdad es que luego en dermatología utilizan lenguaje como si, pues no sé, como si estuvieran hablando de otras cosas. Por ejemplo, espongiosis, ¿no? Pues al final de cuentas es un edema intercelular, pero bueno. Entonces, cuando hablamos de un quiste, nos dice, que puede tener contenido seroso, contenido hemático, contenido purulento. Pero la realidad es que un quiste va a ser una bola de lo que sea. Ajá, una bola de cualquier material. Puede tener adentro sangre, puede tener adentro células, puede tener adentro pus, puede tener adentro nada. Simplemente es una bola. ¿De qué? De células epiteliales. No necesariamente son epidérmicas. Entonces, un quiste ¿en qué tejido puede estar? En cualquier tejido. Podemos encontrar quistes en el músculo, quistes a nivel de algún órgano, quistes en el hígado, quistes en el ovario, quistes en la piel, quizás por lo cual lo relacionamos con nosotros. Entonces, realmente un quiste, si nosotros le llegamos a ver en la piel, cuando ustedes leen así, cuando vean dermatología y leen quiste,
no te dice, o si tienen muy buena suerte, están leyendo un libro que contempla varias cosas, les va a decir que el quiste no va a ser característico de un estrato específico. Podemos encontrarnos un quiste entonces a nivel epidérmico, a nivel dérmico, a nivel subdérmico, o más bien a nivel subdérmico, sí, o sea, cualquier nivel. Y el problema del quiste es que lo podemos ver por la piel. Ajá, ¿a qué voy con esto? Hay quistes, por ejemplo, quistes que son musculares, que si nosotros vemos la elevación en la piel, pues podremos decir que la lesión es dérmica, podemos decir que la lesión primaria es un quiste, pero no sé de qué es. Ajá, entonces el quiste, algo que sí es importante, dentro no va a tener queratinocitos. Ajá, entonces quizás sería alguna otra lesión, no tendría, o sea, a lo que voy es que si estamos viendo una lesión de queratinocitos, son células epiteliales que están recubiertas de células epiteliales, pues prácticamente sería un tumor, no sería un quiste. Ajá, pero si está rellena quizás de pus o de agua, de líquido, de secreción serosa o de sangre, entonces esas, lo que quizás pudieran llegar a tener son detritus celulares, ajá, no cuerpos celulares como tal, entonces por eso es que no entraría como tal de espongiosis. Pero si nosotros hacemos un corte, de hecho veríamos así claramente aquí la bola, ajá, ya sea limpia, lo más seguro es que la veríamos vacía, ajá, el quiste, porque al ser ya un corte, ya perderíamos el contenido, tendríamos solamente un grosor de 2 micras ahí, entonces el quiste se perdería, pero veríamos el espacio que dejó ese quiste, ajá, entonces por lo tanto no veríamos ni líquido ni nada como tal, ajá, entonces no entraría el quiste en la espongiosis, ¿vale? Ok, doctor. Entonces, bueno, ya recapitulando esto, como dice que puede ser, digamos, que sea un crecimiento de cualquier cosa, entonces la lesión histopatológica puede ser una granulosis o una, bueno, dependiendo del estrato que va a crecer más, ¿no? Por De así hecho, decirlo. de hecho, en cuanto al quiste, el quiste histopatológicamente también se puede ver histopatológicamente. O sea, es un quiste igual. Denme un segundo, ¿sale, chicos?
Bueno, que diga. Sale, chicos. Vamos a continuar, ¿sale? Sí, doctor. Entonces, tenemos la esponjosis, quiste. Ya se trabó esto. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, después de esto tenemos la atrofia, que va a ser el. Un segundo, chicos. Un segundo. Está toda congelada mi computadora. Ni siquiera sé si lo me escuchan. Sí lo escuchamos, doctor, no se Lo preocupe. escuchamos, doctor. Sí, lo escuchamos, doctor, no se preocupe. Ya se puede ver, doctor. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, ahí está la atrofia, chicos. La atrofia va a ser una disminución en todos los estratos epidérmicos y, bueno, de hecho, la atrofia va a ser la disminución de cualquier tejido. Si nosotros hacemos un corte en cualquier tipo de tejido y este tiene menor cantidad de células, estas células también son más pequeñas que lo normal. Obviamente tenemos un tejido o tenemos características normales de cada uno de los tejidos, entonces sí vamos a encontrar que esto es atrofia. Si lo dirigimos hacia lo que es la piel, entonces vamos a tener una atrofia dérmica, en la cual, bueno, los estratos epidérmicos son menos, un estrato basal, quizás solo 5 estratos espinosos, un estrato granuloso, una capa córnea muy, muy delgadita, donde podemos llegar a encontrar esto. Y al nivel dérmico lo mismo, la dermis es delgada, tiene relativamente poca cantidad de fibroblastos, relativamente poca cantidad de sustancia amorfa y forme también, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, digamos, es la evolución normal que va a tener cualquier piel, que poco a poco va a perder esa hidratación, va a perder esa turgencia, va a perder esa elasticidad y va, pues obviamente, esto se refleja histológicamente
en las capas, ajá, que va a estar perdiendo como tal la piel. Y pues esto es la piel senil, ajá, la piel viejita, la piel que la vemos así toda arrugadita, como la vemos aquí en la imagen. Esta es la piel atrófica, ajá. No es la única manera en la cual puede llegar a haber atrofia. Por ejemplo, cuando hay un problema neurológico, ahorita, por ejemplo, cuando hay un síndrome motoneurona inferior, por ejemplo, o sea que el músculo o adyacente a la piel esté por alguna razón se haya lesionado el nervio que lo inerva, que haya tenido una infección, alguna tumoración, algo hace que el nervio no llegue a este músculo y piel de alguna zona, y entonces también el sistema neurológico, al estar carente, va a empezar a hacer que esos estratos disminuyan su producción. Ajá, y entonces también por esto puede llegar a haber una atrofia en cuanto a la piel. Otros casos, daños en la circulación, ajá, si no hay una adecuada circulación en la piel, como por ejemplo en las piernas varicosas, cuando hay una discapacidad para regresar la sangre desde las piernas, entonces también poco a poco empiezan a adelgazarse estas paredes de la piel y incluso pueden llegar a perforarse en algún punto, ¿sale? A formar una úlcera en algún punto, ¿sale? ¿Alguna duda, chicos, con la atrofia? Doc, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, es que ya como que casi no nos terminó de decir, bueno, no se escuchó muy bien lo de la explicación del quiste, entonces, Sí, es cierto. histológicamente también se le dice quiste, es que Sí. ya lo entendí. Sí, no, histológicamente, de nuevo, un quiste no es un espacio, o sea, no va a ser una característica, no va a ser característico de algo. Entonces, cuando hay un espacio, podemos decir que fue un quiste. Ajá, pero como les dije hace rato en el dibujo, el quiste se va a ver como un hueco, porque solamente tenemos 2 micras de grosor. O sea, no, por más contenido que pudiéramos tener, aquí no vamos a tener, si tuviéramos aquí un quiste, pues no va a haber sangre, no se va a ver en el microscopio sangre, no se va a ver aquí la pus, no se va a ver el contenido allá. Entonces, el quiste se va a ver histológicamente como un espacio. Ajá, entonces pues, no vamos a poder verlo, digamos, un quiste microscópicamente, pues es imposible. El quiste se ve macroscópicamente. Pero si podríamos saber, si vemos una imagen con un hueco, pues podríamos decir que ahí pues, está un quiste, la ausencia por lo menos del quiste. ¿Sale? Sí, muchas gracias. De nada. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos, con las lesiones histopatológicas? Esta es la última que vamos a ver. Existen otras, como por ejemplo la granulomatosis. La granulomatosis va a ser la presencia de polimorfonucleares en estas situaciones, ¿sale? Cuando hay un proceso inflamatorio, podemos ver polimorfonucleares. O, por ejemplo, en estas zonas, estos pequeños gránulos, son gránulos o vacuolas que van formándose o que han sido tomados por las migraciones que van haciendo estos células leucocitarias. Ajá. Todo el tipo de células leucocitarias, ¿no? Estamos hablando entonces aquí de un estrato dérmico. Ajá. Entonces, en algunas ocasiones podríamos ver incluso a un estrato epidérmico, algunas células de Langerhans, digamos, ya que hayan hecho su fagocitosis, y se pueden llegar a ver así sus espacios, incluso sus núcleos, ajá, se pueden llegar a ver con sus poliformas, ajá. Que en general es alguna otra que se llega a mencionar ahí en el temario, y esta granulomatosis, pues se presenta en un proceso inflamatorio, o sea, prácticamente en muchos de los procesos que acabo de mencionar, por ejemplo, en espongiosis, si es que hay es secundario un evento alérgico, pues también puede haber migración, puede haber presencia de esta granulomatosis. En una acantosis, en un proceso inflamatorio, en un proceso en el cual hay roce constante, contacto constante con alguna superficie, también puede haber esta granulomatosis. Ajá. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí con las histopatológicas, chicos? No, Bueno. profe. Seguimos con los auxiliares diagnósticos. Esto es muy, muy poquito. Realmente importante los auxiliares diagnósticos, entender que, como su nombre lo dice, son auxiliares. Ajá, el diagnóstico dermatológico es clínico, lo repito.
Ajá, eso solamente nos va a apoyar un poquillo. Si lo tenemos, lo vamos a ocupar, ¿sale? Entonces, uno de estos va a ser la lámpara de luz de Wood. La lámpara de luz de Wood es una luz oscura que lo que va a hacer es hacer que algunas sustancias, algunos químicos puedan generar un reflejo, un reflejo de la luz, por ejemplo, un reflejo hacia los espectros ultravioletas o hacia algunos espectros azulados, o donde hay obviamente el contraste cuando hay una carencia de melanina, también lo puede ver y va a tener el reflejo completo. Cuando no hay una melanina que absorba estas luces ultravioletas o esta luz de Wood, va a haber un reflejo de la luz como tal y pues vamos a ver una luz muy brillosa, ¿no? Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, esta lámpara de luz de Wood la podemos utilizar para dos principales patologías, se puede utilizar para más, pero para la detección de acromia, o sea, para la ausencia de melanina, si nosotros sabemos, pues la melanina, al final de cuentas, era fotoprotectora, por lo tanto iba a absorber estos rayos ultravioleta y por lo tanto se iba a ver oscuro, como se ve aquí, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo podrán ver un paciente que tiene vitiligo, con una enfermedad de vitiligo, en lo cual estas manchas acrómicas, podemos verlas que nos reflejan como si emitieran alguna luz, y eso es porque la luz está chocando y al no tener una melanina no hay protección, no hay absorción de la luz y por lo tanto hay agresión, hay reflejo de la luz, y por eso es que no lo podemos ver. Entonces, si tenemos alguna duda, algún vitiligo, o que estemos pensando que quizás es una mancha hipocrómica, o que es algún hongo, o que es alguna otra situación, bueno, eso nos corroboraría que lo que hay debajo, pues es ausencia de melanina, Y del lado derecho tenemos una búsqueda de hongos, a través de la luz de Wood. Entonces, la luz de Wood, que diga más bien los hongos, dependiendo del tipo de hongo que tenga y de las sustancias que tenga, de sus tricotromos o de su pared celular, puede llegar a tener el reflejo de alguna coloración específica cuando le refleja en este espectro de la luz oscura. Esta luz oscura no solamente tiene luz ultravioleta, tiene otras luces, bueno, tiene todo el espectro de ultravioleta, UVA, UVB, UVC, pero también tiene otras luces como luz roja, luz morada, luz blanca, tiene varios espectros de luces. Entonces, dependiendo del hongo, ahí, digamos, vamos a tener. Normalmente hay una clase donde vemos varios de los tipos de hongos que llegan a afectar a la piel, pero dentro de esos tipos de hongos puede generar un reflejo, y este reflejo puede ser incluso de varios colores, dependiendo de las sustancias que tengan o dependiendo del hongo que sea. Lo más común es que nos va a generar un reflejo completamente blanco o azulado, debido a estas sustancias, pero incluso algunas especies nos pueden dar un reflejo rojo, un reflejo verde o un reflejo amarillento, nos pueden dar esos reflejos, y entonces estaríamos hablando de presencia de hongos. Quizás todavía no podríamos estar hablando, o ya más adelante ustedes podrán revisar qué color, qué espectros podríamos estar viendo en cada uno de los hongos, pero la realidad es que antes de que le echemos luz de Wood a una lesión generada por hongo, la misma lesión ya tiene ciertas características, ahora sí que al verlas, que nos van a hablar de la presencia de hongo. Por ejemplo, generalmente son lesiones circunscritas, que van a tener un halo eritematoso y que van a tener un centro blanquecino, o un centro aparentemente sano, que quizás va a tener un proceso escamativo, solamente en el centro, y esta lesión puede llegar a ser pruriginosa o no. 9% es pruriginosa, en una menor proporción, con ausencia de prurito. Y para eso nos va a servir la luz de Wood. También tenemos la dermatoscopía. La dermatoscopía es ver la piel, como lo dice el nombre, y para eso pues tenemos diferentes lupas. Hay lupas como el dermatoscopio que están viendo ahí, que va a ser una lámpara específica que ustedes van a poder estar comprando, pero también cualquier tipo de lámpara nos puede, que diga de lupa, nos puede ayudar. Incluso esas lupas de detective, o existen unas lupas dermatológicas mucho más grandes con las cuales podemos ver pues más cerca la piel. El chiste es poder ver de cerca la piel, poder ver con aumento la piel, y existen varios tipos de estos lentes, lupas, que nos van a aumentar esta imagen, ¿no? Como se ve la imagen, el chiste es aumentar la imagen, ¿no? Y poder ver exactamente estos cambios de coloración.
o de cualquier situación para poder ver si son bordes descamativos, si son bordes bien definidos, si los bordes están eritematosos, si hay una porción de descamación en el centro, o si es anfractuosa la lesión, si tiene diferentes elevaciones, diferentes coloraciones, como lo estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Que tenemos una imagen más o menos circunscrita, de bordes definidos, con diferentes pigmentaciones a lo largo de su superficie, y bueno, generalmente, bueno, eso es lo que vamos a describir quizás de esta imagen, y obviamente, como bien mencionamos, pues hay que medirla, ¿no? Y para eso, pues también tenemos nuestras reglas, otros diferentes tipos de reglas que vamos a poder, con las cuales vamos a poder ver o medir nuestra lesión. Aquí no la medimos, pero eso se debe de hacer con todas nuestras lesiones para determinar qué tipo de lesión es. ¿Qué otro tipo de auxiliar diagnóstico vamos a utilizar? Bueno, esto que están ustedes viendo como tal va a ser la búsqueda de hongo en fresco, o la búsqueda en fresco de lesiones. Aquí podemos utilizar diferentes formas en las cuales podemos procesar la secreción. Entonces, por ejemplo, existen tinciones como las tinciones de Papa Nicolau o el manejo por Papa Nicolau, o quizás alguna tinción rápida como una tinción de Giemsa que nos va a poder hacer que podamos ver las secreciones. Vamos poco a poco. En nuestra piel vamos a tener lesiones. Esas lesiones, en algunos casos, si ustedes recuerdan, tienen secreción. Y a esa secreción se puede estudiar. Se puede estudiar en fresco, ver la secreción directamente al microscopio. Por ejemplo, si estamos ante algún hongo, ante alguna bacteria, sobre todo hongos, podríamos ver, o parásitos, podríamos ver así en fresco, sin ninguna tinción, sin nada, simplemente verlo al microscopio, quizás con una gotita de aceite de inmersión o con una gotita de alcohol para que se llegue a fijar la secreción. Podríamos verlo al microscopio y ver, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Vemos algunos detritos celulares, bueno, ahorita vemos eso, vemos nada, quizás nada también es importante, vemos simple secreción, o incluso esta secreción, como les dije, la puedo pintar para ver células, porque eso es importante. Si nosotros no hacemos una tinción en una de estas secreciones, si nosotros simplemente estamos buscando a las hifas de nuestros hongos o a los parásitos, no vamos a ver células. Las células, para que nosotros podamos verlas al microscopio, necesitamos pintarlas, necesitamos hacer una tinción. Entonces, dentro de esas tinciones encontramos el famoso Papa Nicolau o el de Giemsa, que van a ser tinciones para secreciones que nos van a poder permitir ver lo que hay ahí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la famosa tinción de Giemsa, que esta prueba se le hace a lo que van a hacer cuando encontramos una ampolla que les había mencionado hace un momento, que encontramos que tiene líquido, vamos a hacerle una búsqueda a ese líquido, sacamos esa secreción con un hisopo, la embarramos, hacemos un frotis en nuestro portaobjetos y le vamos a hacer una tinción de Giemsa. Se le ponen ciertas tintas, primero se hace una fijación y se observa el microscopio. Y aquí sí vamos a encontrar algunas células. Por ejemplo, los polimorfonucleares pueden llegar a estar ocupados. Dentro de esos va a haber linfocitos, o más bien dentro de los leucocitos, perdón, no dentro de los polimorfonucleares. Específicamente hay enfermedades virales, en las cuales se pueden encontrar linfocitos que van a estar ya haciendo su efecto y podemos encontrar que van a estar diferenciados o van a estar multinucleados, o no solo, no es que sean solo multinucleados, sino que van a tener vacuolización, ya sea porque ya fagocitaron, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera podemos decir que ante enfermedades virales, sobre todo herpéticas, vamos a encontrar que en esa secreción podríamos ver estos cuerpos multinucleados, estas células multinucleadas. No podríamos decir, no, esto es un neutrófilo o esto es un linfocito específicamente. Para eso nos sirve la prueba, pero sí nos sirve para ver si están multinucleadas o no. Si están multinucleadas, podríamos pensar en que esa lesión o esa ampolla es secundaria a un proceso infeccioso viral, herpético casi siempre. Sin embargo, si no vemos células, si no vemos este tipo de células, entonces podemos pensar que no hay un proceso infeccioso y que entonces a lo mejor el problema es inmunológico, como lo estábamos viendo hace rato, ¿no? El problema quizás es una acantólisis, al no haber una presencia de estas células multinucleadas, ¿ok?
Igualmente podríamos ver hifas, así ver directamente los hongos, ajá, o dependiendo del tipo de secreción, incluso como lo muestra, podemos hacer algún cultivo, ¿no? Ya sea de hongos, bacterias, ajá, para poder ver cómo se forman sus colonias y después quizás verlo al microscopio, ¿sale? Entonces, esto obviamente ya ustedes lo van a revisar cuando vean micosis y tricomicosis, que van a poder ver estudiar cada una de las diferentes enfermedades por hongos que podemos encontrar, ¿sale? Como les digo, se pueden cultivar tanto hongos como bacterias para poder ver el agente que tenemos, ver cómo se forman sus colonias e incluso le podemos hacer un antibiograma, ¿no? Podemos poner ahí medicamentos para ver cómo reaccionan con el cultivo y ver cuál es el medicamento que tiene mayor afectación al hongo o bacteria y entonces darle ese tratamiento al paciente, ¿no? Y por último tenemos la prueba llamada biopsia, ¿no? La biopsia vamos a tener que va a ser la toma de un tejido vivo, y, pues, de un ser vivo por lo tanto, ¿no? Entonces por eso se llama biopsia. Entonces de esta biopsia, en cuanto a la piel, vamos a tener de tres tipos. Ajá. Una biopsia excisional o por raspado, en el cual solamente ya sea que vamos a sacar incisional, perdón, o por raspado, en la cual solamente vamos a sacar una pequeña porción de la lesión. Esta lesión, cuando encontramos una lesión, por ejemplo, aquí ¿no? Hacemos una. Hay una lesión, depende, si es una lesión pequeña, podríamos quitarla toda quizás, pero si es una lesión muy grande, como es en este caso, cuando estamos ante lesiones grandes vamos a utilizar una biopsia incisional o una biopsia por raspado en la cual solamente vamos a quedar una pequeña porción de la lesión, ¿sale? Ya sea un nevo, ajá, una hiperkeratosis, cualquier tipo de lesión que a ustedes les ocurra estudiar. Esto generalmente se va a utilizar o las biopsias se van a utilizar más que nada para neoplasias o para confirmar o descartar neoplasias. Ajá. Entonces, si es muy grande, se utilizan estas incisionales. Entonces, como con un rastrillo o con un bisturí, se hace un ligero raspado, ajá, en la piel donde está la lesión y ese tejido que se saque se pone en un portaobjetos, se fija en el portaobjetos y una vez que está fijado en el portaobjetos, se le genera una tinción y entonces ya podemos ver todas estas imágenes que acabamos de revisar, ¿no? Como esta, por ejemplo, hay una tinción de hematocilina eosina. Entonces, esa en cuanto hay lesiones grandes, y el problema de esto es que estas lesiones, estas biopsias, perdón, generalmente no nos van a dar información muy superficial, ajá, porque generalmente los vamos a estar sacando de las capas más superficiales de la piel. Ajá. Luego tenemos la excisional. Ajá. En la excisional se habla de, esta se va a utilizar en lesiones pequeñas o lesiones que podríamos quitar toda la lesión. Entonces, justamente es lo que se hace. Se quita toda la lesión, ya sea, bueno, eso es un procedimiento quirúrgico, no quiere decir que tenemos que estar en el quirófano o que es una operación, sino que es un proceso quirúrgico en el que pues va a haber una anestesia de la zona y con un bisturí pues vamos a ir retirando la lesión completita. ¿Sale? Completita. Una vez que se toma esa lesión, bueno, en estos casos, cuando es excisional, podemos ver que es la intención tiene dos. Uno, evaluar la lesión y dos, quizás curar al paciente. Ajá. Entonces, generalmente llegan a ser resolutivas. Quitamos la lesión, pues quitamos el problema. Entonces, en esta excisional, de todas maneras, esa tumoración o esa lesión que acabamos de ver, la vamos a procesar y la vamos a observar en el microscopio para ver qué origen, ¿no? O qué es lo que tenía, qué células tenían esa lesión. Y por último, tenemos en estos casos excisional, pues lo que vamos a observar va a ser todos los estratos afectados. Ajá. Si la lesión llegó hasta la hipodermis, pues quitamos hasta la hipodermis, podríamos ver todos esos estratos, ¿no? Pero si solamente es epidermis, pues solamente podríamos ver los epidérmicos, ¿ok? Y la última porción o la última manera en sacar biopsias a nivel de nuestra piel va a ser por sacabocados, que es justamente la imagen que ustedes están viendo a su izquierda, en el cual es como una pluma que tiene una navaja circular. O sea, al final esto es un círculo que tiene filo. Entonces lo que se hace es clavar este filo, este lapicito en la lesión. La lesión también generalmente son lesiones, se utilizan en lesiones grandes,
Pero aquí lo importante es que para este sacabocados pues es un cilindro vacío, entonces conforme lo van metiendo, va tomando una pequeña muestra cilíndrica de la piel, pero lo importante, está diseñado para tomar piel de las 3 capas, ajá, entonces aquí toma piel tanto de la epidermis como de la dermis como de la hipodermis y por eso podemos evaluar los 3 estratos, es digamos de las maneras en la cual podemos tomar una muestra de mucha calidad de piel y podemos ver, por lo tanto, todos los estratos y ver todos los cambios que han habido en los estratos de esta lesión. Es una forma de biopsia muy sugerida, sobre todo si lo que queremos es evaluar la lesión, pero el problema es que pues esta no es, no es resolutiva, porque solamente vamos a quitar una pequeña porción de la lesión, ajá, una porción profunda de la lesión, entonces es por sacabocados, ¿sale? Y esos serían, digamos, los auxiliares diagnósticos generalmente que nosotros utilizamos para nosotros estudiar nuestra piel, ¿sale? Repito, la mayoría, o como nosotros debemos evaluar, va a ser con nuestra vista, con nuestra clínica, ¿ok? Entonces, no sé, chicos, si tengan alguna duda. ¿No hay Creo que dudas? no, doctor. Bueno, tal vez mi duda sería más en cuanto a qué tan común es usar la luz de Wood o ¿no? Casi nada común, incluso digo, por ejemplo, estas sugerencias son para médicos generales, para dermatólogos. Todo esto que les damos es para medicina general. Entonces, es sugerencia tener una luz de Wood en tu consultorio de medicina general, pero si hablamos estrictamente, no se utiliza la luz de Wood para hacer un diagnóstico a nivel de medicina general. Se recomienda, pero no se utiliza, ni tampoco utilizamos realmente ni la búsqueda en fresco, ni nuestras, sí, ni nuestra revisión de estas secreciones, ya me acordé, ni la prueba de Zank, es lo que no podía recordar esa prueba en la cual vemos el líquido de las ampollas, y vemos los multinucleares y la zona de Giemsa, se llama prueba de Zank, se escribe Tzank. Zank. Ahí está en el chat, para que ustedes lo puedan ver. Esa es la prueba de Zank y nos va a servir para orientarnos a hacer diagnóstico de herpes, ¿no? Si nosotros queremos hacer un diagnóstico de herpes, cualquier tipo de herpes que sea, es clínica, ¿sale? Son las lesiones las que nos van a hablar, unas vesículas que están en racimos, si es tipo 2, si están aconglomeradas, tipo 1, tipo 2, si están aconglomeradas o no están aconglomeradas, si causan dolor, si causan molestias, si tienen afección neurológica, etcétera, etcétera. Así más nos vamos a dar cuenta de que es una afección por herpes. Igual si es una de pénfigo o alguna enfermedad ampollosa, lo mismo lo vamos a ver por la clínica. Entonces esto quizás nos va a servir de auxiliar nada más. Quizás algunos auxiliares que sí debemos acostumbrarnos a utilizar o saber bien cuándo utilizar son 2. El cultivo y la biopsia. Ajá, saber cuándo utilizar estas y no dejar de usarlo. Por ejemplo, el cultivo. El cultivo hay que ser muy conscientes de para qué nos sirve. El cultivo nos va a servir para hacer reproducción de una colonia, ya sea de bacterias o de hongos principalmente, también pueden ser de virus, pero ese es otro proceso más diferente. Pero bueno, en cuanto a ser bacterias u hongos, el objetivo de hacer ese cultivo es corroborar generalmente cuál va a ser la bacteria que esté afectando para darle tratamiento específico. Ajá, eso es para lo que nos va a servir el cultivo. Entonces, realmente casi no les hacen cultivos a los problemas dermatológicos. Por ejemplo, hay un problema dermatológico que se llama celulitis o erisipela. Son enfermedades de la piel infecciosas, causadas por ya sea estreptococo beta hemolítico o por estafilococo dorado, aureus. Ajá, entonces, en estos casos, generalmente, pues podríamos hacer un cultivo, pero lo que se hace finalmente es darle tratamiento. Entonces, no se esperen tampoco ustedes y no se esperan tampoco en el hospital a hacer un cultivo para iniciar el tratamiento. Ahora, ¿por qué les estoy contemplando esto? Porque si ustedes quieren saber exactamente qué bacteria es, una de las cosas importantes es hacer el cultivo antes de realizar el tratamiento. Ajá. Si nosotros ya le damos antibióticos o antifúngicos a mi paciente, tomados y luego le hago el cultivo, pues probablemente a mi paciente le va a salir nada en el cultivo. Entonces, solamente les pido que contemplen eso. Si ustedes, por ejemplo,
Pronto estarán en ciclos clínicos y pronto estarán en internado, ¿no? Más pronto de lo que creen. Y ahí ustedes les van a llegar pacientes con, por ejemplo, erisipela, o con cistitis, o con cualquier otra enfermedad infecciosa. Ajá. Entonces, si ustedes están rotando por urgencias, ahí en urgencias es en el sitio en donde se toman las biopsias. ¿Cuándo tomo una biopsia? Antes de iniciarle el tratamiento antibiótico, ¿sale? Por eso es muy importante. Aunque parezca retrasar tratamiento, a veces es importante hacer la biopsia. Nada más contemplen mucho eso, ¿ok? Muchas veces, o un error muy común es enviar la biopsia una vez que ya se inició el tratamiento, y ahí sí nos puede dar un error muy malo, ¿no? El hecho de determinar que el paciente no tiene una infección y por lo tanto quizás no darle un tratamiento específico o descartar como tal la infección, etcétera, etcétera. Entonces, por eso generalmente insistimos mucho en esto de que el diagnóstico en dermatología es mayoritariamente clínico. ¿Alguna otra duda, chicos? Las biopsias, por lo tanto, nos sirven para la otra cosa que nos preocupa en dermatología, que es el CA de piel, ¿no? Melanoma, espinocelular, vasocelular, cualquier tipo de cáncer, pues nos va a ayudar la biopsia a revisarlo, ¿ok? Bueno, entonces, si no hay más dudas, chicos, eso sería todo por el día de hoy.